¿Quieres aprender más sobre la espiritualidad ancestral en la era moderna? En Dos Espíritus, Carlos del Río y Andrés Bustamante, chamán y aprendiz, te llevan en un viaje de descubrimiento mientras exploran cómo podemos encontrar la conexión espiritual en nuestra vida diaria. Sintoniza para encontrar un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al podcast de los Dos Espíritus, donde 4 espíritus conversan. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Por fin comenzamos nuestro segundo episodio de este podcast de Dos Espíritus. Un honor, como siempre, amigo. Como siempre. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Listo, preparado para este viaje? Porque ya tenemos que empezar a... Lo primero fue como hacer una introducción, ¿no es cierto?, a algunos de los temas que queremos hablar, pero ahora ya empezamos a entrar en terreno. Perfecto. Y vamos a entrar en terreno con una historia. Siempre tú sabes que la sabiduría está llena de historias y cuentos, ¿no es cierto? Uno mira la historia de las religiones, ¿no es cierto? Se encuentra con metáforas muy interesantes. Entonces te voy a contar una historia tan mágica como cualquier historia mágica que alguna vez te hayan contado, de animales, del bosque. Recuerdo, era una tarde de otoño. Caían las hojas. Yo estaba sentado ahí, observando ese paisaje. Un paisaje compuesto de sillas, una cafetera eléctrica, una pizarra, básicamente una sala de reuniones. Y en esa sala de reuniones yo tenía que iniciar una presentación. Y recuerdo que saqué mi computador, un laptop muy lindo, pero que lo tenía con una funda de Hello Kitty. ¿Conoces Hello Kitty? Sí, sí. Entonces, bueno, me encantaba Hello Kitty, la encontraba siquiera toda rosada, y saco mi mouse rosado y todas mis cosas rosadas con las cuales hablo en una reunión de negocios con gente muy importante, qué sé yo, y veo la incomodidad que se genera. Y todos mirando con cara de... Y yo con mi cara totalmente seria, como que no había pasado nada, me pongo a hacer la presentación, obviamente sabiendo que estaba generando esta... Y de pronto alguien me mira y me dice: Andrés, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí. Interesante tu computador. Y yo, sí, haciéndome todavía el que no entendía. Ajá. ¿Por qué? Le digo yo. No, porque es de Hello Kitty. Y yo, no, si me di cuenta, es mi computadora, así que sé que es de Hello Kitty. Entonces me dice, ¿es de tu hija? Entonces yo le digo, ¿por qué tiene que ser de mi hija? No, porque como es rosado y es de Hello Kitty. Entonces le digo, no, la verdad es que es mío, porque me encanta Hello Kitty. Y veo la cara de todos como de, ya, le encanta Hello Kitty. Entonces le digo, mira, te voy a contar algo. Cuando yo era chico, en realidad me gustaba Hello Kitty. También me gustaban las Barbies y me gustaban muchas cosas que no me podían gustar. Y la gente me decía, no, porque eso es de niñita, porque eso no te corresponde, juega con autitos, te tiene que gustar He-Man, qué sé yo, no sé, las cosas ahí que de la época de uno, ¿no? Y entonces, pero al final nunca podía expresarme, nunca podía tener mis cosas de Hello Kitty. Pero ahora, tengo 40 años, en esa época tenía 40 años, ahora tengo solo unos meses más, y me doy cuenta que puedo hacer lo que quiero. Y en el momento en que tuve esa no sé cómo decirlo en español, no es lucidez. Eso es que buena palabra, porque es como el realization, ¿no? Pero lucidez es una buena palabra. Entonces esa lucidez de, puedo hacer lo que quiero, puedo comprarme lo que quiero, no tendría por qué haber un límite. Me di cuenta que podía hacerlo y que podía cumplir todos mis sueños. Entonces el cliente me mira con una cara así como de wow. Entonces le digo, ¿te imaginas lo que es darte cuenta de que puedes hacer lo que quieras y que da exactamente lo mismo? Y me acuerdo que quedó como en shock. Entonces, bueno, obviamente que eso me sirve para vender, porque luego le dije, bueno, por eso ahora yo te voy a ayudar a cumplir tus sueños. Además está decir que nos compraron la consultoría y todo eso, pero el punto es como, te cuento esta historia que tiene poco de esas historias místicas, ¿no es cierto? De el león que él habló, no sé quién y todo, pero porque como estamos realmente súper encerrados en conceptos que pueden ser tan tontos como el hecho de que no pueda expresarme comprándome algo de Hello Kitty, pero eso es solo el germen de la cantidad de cosas que vamos no pudiendo hacer a medida que vamos creciendo. Y en el fondo ocurre un fenómeno muy interesante, que es que los niños parten soñando. Y tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser cuando grande?
quiero ser astronauta, y todos se ríen como que los niños quieren ser estas cosas tan fantasiosas. Porque lo primero que hace es ponerle los límites. Es que va a ser difícil, es que tendrías que tener más plata, es que esto, que el otro y todo. Y lo que va ocurriendo es que se va perdiendo como esa magia de soñar infantil a medida que va pasando el tiempo por esas restricciones. Y luego tiene un montón de gente que no es capaz de soñar. Ujú. Entonces, te hago esta realization, ¿cachai? O iluminación o lo que sea, porque es algo que nos pasa en el día a día con mi socia, lo que vemos con los emprendedores, que de pronto les cuesta soñar y todo. Entonces, ¿cómo ves tú esto desde el mundo más mágico, ¿no es cierto? Desde lo que, en el fondo, que eso no tiene fronteras, po. Entonces, es como un tremendo descuadre entre lo que es el ser parte del todo con el decir, no, esto tiene una forma, esto tiene otra forma, esto tiene otra forma. Ajá. Pues lo primero creo importante es entender la danza completa. ¿Mm? ¿Cuáles son las danzas que danzamos en la realidad? ¿Mm? Y en esa danza es importante saber qué danza queremos danzar, con quién queremos danzar, cómo queremos danzar. Como primera parte de esta conversación habíamos lanzado el tema de discutir, hablar sobre la domesticación versus el mundo salvaje que está presente en la naturaleza, guiado por el camino de la confianza con la Madre Tierra, guiado por los ciclos de la naturaleza, versus ser humano. ¿Mm? ¿Qué significa este ser humano que se encaja y cómo encajamos en esta sociedad? Aquí hay un punto muy interesante que es cómo yo equilibrio mi esencia, lo que vengo, lo que traigo desde mi naturaleza, de mis estrellas, desde mi magia, a vivir en sociedad cuando me piden, te voy a amar esto, de este amor condicional. Claro. ¿Mm? Y ahí empieza esa complejidad en la cual uno empieza a transar, empieza a negar o a aceptar para que tú me quieras, Claro, heavy. para que tú me aceptes. Hoy día ha cambiado. Esas historias que teníamos nosotros cuando éramos niños o adolescentes, ahora ha cambiado esa historia, pero sigue presente, es parte de esta naturaleza. Creo yo como esta parte de conversación que podemos tener hoy día es danzar con nuestra propia esencia, versus ser domesticado, Claro. versus que los otros me acepten. Pero nombraste una palabra que es muy interesante, porque nombraste la palabra salvaje. Ujú. Y lo salvaje, de alguna forma, siempre ha estado considerado como algo malo. O sea, cuando llegaron, ¿no es cierto?, los españoles a domesticar, ¿no es cierto?, a estos salvajes que estaban en América, utilizan la palabra salvaje de forma despectiva, como algo que en el fondo no es incontrolable. Ajá. Y lo interesante es que es salvaje, es incontrolable. Y Desconocido. al parecer, Es claro, desconocido. incontrolable, desconocido son cosas que nos incomodan. ¿Por qué nos incomoda tanto que algo sea salvaje y sea desconocido? Parte de este juego de palabras que estamos haciendo con la domesticación es que somos hijos del control. ¿Mm? Entonces lo salvaje no está bajo nuestro control. Entonces parte de eso y hacer el link, esa conexión con el gran espíritu o la gran fuerza de esta madre tierra que vivimos todos, cuando cuentas esa historia a la cual yo te puedo decir salvaje, al final te estoy diciendo no te conozco. Claro. Yo no conozco tu naturaleza. Pero aquí entramos en otros juegos, Claro. porque compartimos nosotros una forma de ver el mundo en el cual la sombra, lo salvaje, lo que no podemos controlar, quedó bajo llave. Claro, y bajo ya de una forma bien graciosa, porque es como que todos saben que igual es necesario.
Pero cuando tú piensas, por ejemplo, en las personas más jóvenes, y no me refiero a esta sociedad en particular, porque en realidad también en cuando nosotros éramos jóvenes, probablemente, no sé si tú eras igual de nerd que yo, pero era como el que no tomaba y todo el asunto, porque nunca tuve esa necesidad de como esconder mi lado salvaje. Entonces me decían el loco Bustamante porque básicamente da lo mismo si tomaba o no tomara, iba a ser igual de loco. Pero en el fondo tú tienes que la gente hoy día llega, por ejemplo, el fin de semana y es la necesidad de llegar al happy hour y tomar y todo para ahí ser salvajes. Y del fondo vaya a la discoteca, que yo lo he visto porque voy siempre me gusta estar en todas partes, en todas las dinámicas, y ver a la gente que está, por ejemplo, no sé, yo aquí en Santiago de Chile, yo vivo en un sector que se llama Providencia, que es como un sector donde ocurre como lo que en Chile se llama el carrete, que vendría a ser como la fiesta, o vendría a ser, ¿no es cierto?, la movida en España, o whatever. Y en el fondo, tú vas a las discotecas los días viernes y ves a toda la gente como recién sacándose la ropa de oficina, y los ves al inicio de la sesión, o sea, digamos a las 12, que es como la gente empieza a entrar, se ponen a tomar. Y al poco rato ya están súper borrachos. Y el tema es que ahí es como que se desatan bailando, diciendo cualquier cosa, en fin, tú notas lo salvaje, entre comillas. Como si realmente, entonces cuando tú preguntas, y yo soy medio, dentro de mi cosa nerd, voy y les pregunto medio documentalmente, pero es como, ¿y qué sientes? ¿Por qué estás así? Y es como, porque tuve que tolerar toda la semana a mi jefe, tuve que tolerar ser parte del rebaño. Y es interesante, es como, se revelan a la idea de ser el rebaño, saben que existe este lado salvaje, pero solo se perdona si es bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. Está permitido bajo los efectos del alcohol. Pero en el fondo es como, no es que no haya conciencia de lo salvaje o de lo importante que es conectarse con eso, porque consideran que es el mejor momento de la semana, de hecho, la conexión con lo salvaje. Pero es necesario que sea inconsciente. Es necesario poder al día siguiente negarla y decir que no, ese no era yo. Entonces, nos negamos a nosotros mismos esa parte, al parecer. Yo creo que es como la historia que se cuenta cuando el elefante del circo le colocan el amarra en el pie y es pequeño e intenta salirse y lo intenta tantas veces que después, cuando ya es adulto, tiene la fuerza para zafarse de la amarra, pero no lo hace. Yo creo que son años de circo personal. Oye, qué interesante. Años de circo personal en el cual nos negamos, que al final la negación que la vemos afuera, pues ya la llevamos dentro. Oye, interesante, porque eso tiene que ver mucho con... Hay un experimento que se hizo por ahí por los años 60 en psicología conductual, donde se hizo con ratas. Primero, en el fondo, ponían a la rata a sacar comida y la electrocutaban cada vez que trataba de sacar comida, y al final la rata terminaba comiendo igual hasta morirse electrocutada porque quería comer, tenía hambre. Y se llamó el concepto de la desesperanza aprendida, o la indefensión aprendida. Seligman creo que es el psicólogo que estuvo detrás de eso. Y hoy día tú lo ves mucho, por ejemplo, sobre todo en países emergentes como Latinoamérica, que tienes a las personas que viven en situaciones muy complejas, de mucha precariedad, que de pronto es como, oye, pero hay veces en que se han hecho programas para que estas personas surjan, como quien dice, y no los aprovechan. Entonces está la típica cosa de que no, la gente es pobre porque es floja. Pero en realidad lo que ocurre es un proceso de desesperanza aprendida. Entonces normalmente la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida se ve en personas muy vulnerables, o personas que han sido maltratadas, por ejemplo, que están acostumbradas a que les peguen o qué sé yo. Pero nos cuesta verlo que en realidad en la mayoría de la sociedad al parecer existe una especie de desesperanza aprendida respecto de ser uno mismo. Entonces, claro, es como, bueno, ¿y por qué no eres tú mismo? No, porque se vería feo, porque voy a parecer loco. Es que yo creo que también ahí comenzamos siendo niños, como dijiste esta historia, ¿no? Y cuando comenzamos siendo niños, nos permiten creer en cualquier cosa, vestirnos de cualquier cosa, ser cualquier cosa. Claro. Ves a los niños disfrazadas, a los niños, niñas disfrazadas de superhéroes o de princesas, y cuando ya entras al periodo de la adolescencia, donde toca elegir, ya no nos permiten creer o crear eso para crecer y ser aceptado en la sociedad. Y de hecho, incluso siendo muy chicos, se nos trata de, hasta por ahí, porque yo siempre me acuerdo un amigo tenía una hija que le gustaba la Guerra de las Galaxias. Entonces, siendo muy chica, quería ser como Darth Vader o algo por el estilo. Y
y tenía que hacerlo como a escondidas, pero estábamos chicos, súper chicas, porque la mamá quería que fuera una princesa. Porque tenía que ser una princesa, si era mujer tenía que ser princesa. Yo creo que parte de la conversación de hoy, de abrir tema, es como invitar a liberarnos de los arquetipos forzados que vivimos. Estábamos hablando en esta danza del masculino, femenino, de lo que va a seguir esta conversación, de poder ampliar la mirada no solamente a los demás, sino que también a nosotros mismos. En el mundo chamánico usamos nuestra identidad, nuestro personaje, en mi caso Carlos del Río, en el tuyo Andrés, que hemos construido durante toda esta vida y terminamos creyendo que somos eso. Claro. Y confiamos que esa ropa que le colocamos a nuestra esencia o le colocamos a nuestro espíritu es eso. Pero creo yo que lo bonito es presentar la idea de que somos más que eso. Parte de la espiritualidad que podemos entregar en la simpleza de una conversación es sembrar la idea de que podemos ser más, de que hemos sido contados, de que hemos sido criados. Y claro, y perder el miedo a probar, porque en el fondo es como, o sea, al final todo es una actuación también. O sea, somos personajes que vamos creando cuestiones, y yo veo de repente gente que dice, oye, pero ¿cómo tú, no sé, haces música, haces lo otro y todo, tú mismo que haces música? O sea, en algún momento estudiaste ingeniería, has estudiado arte, toda la cuestión. No es, y la gente pareciera ver esas cosas como incompatibles, o de gente loca, o de gente genial. Pero en realidad todos podemos tener muchas fases. Pero pareciera ser, y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el verdadero problema? Porque cuando las personas, uno podría decir, mire, sabes que la sociedad es súper malvada y hace que las personas se encasillen, ya, listo, y te convencen desde chico que tienes que encasillarte. Pero claro, suena un poco pasivo el ser humano ahí, y no creo que sea tan pasivo. Entonces, también pareciera ser que es más cómodo. O sea, no sé qué opinas tú, pero a mí me pasa cuando yo tengo de repente discusiones y la cosa es típico que a la gente le gusta llevar las discusiones a lo político. Entonces es como, no, esto es como de izquierda o esto es más de derecha. Y yo no entiendo. Suena raro que lo diga, pero es que de verdad que no entiendo. O sea, entiendo, intelectualmente voy descubriendo que hay cosas que la gente considera más de derecha y considera más de izquierda. Para mí no es comprensible que los pensamientos se vayan como a la derecha o a la izquierda, arriba, abajo, no sé, es como estúpido, pensamiento de sudeste, no sé. Simplemente me parece que uno tiene que preocuparse por la humanidad, entonces hay cosas que uno se preocupa por la humanidad que suenan socialistas, entonces, pero es como, pero al parecer, la gente dice yo soy de izquierda, soy de derecha, porque eso evita tener que pensar las otras cosas, eso evita tener que justificar mis acciones, eso evita, como que pareciera ser que es cómodo de alguna forma también, meterse en uno de estos moldes. Yo tengo tal carrera, yo tengo tal creencia política, yo soy hombre y por lo tanto pienso de esta forma. Entiendo que puede haber otras formas de pensar, pero es que yo estoy limitado a esto. Como que a veces pareciera ser que también lo domesticado se transforma en algo instrumental para vivir una vida más fácil. No sé si estoy siendo muy malvado, pero yo creo lo bonito es presentar y proponer para que la persona que escuche esto se pregunte, esta decisión de apoyar esta causa o esta idea me está abriendo a las ideas de otros, me está abriendo a ver al otro, o me está encerrando, o me está encajando, o me permite de esa manera no preguntarme quién está al lado, no preguntarme quién es. Antes de empezar esta conversación, decía la importancia de la empatía, por ejemplo. Pero la empatía, hay muchas empatías, hay muchos tipos de empatías. Podemos sentir esa empatía que este país gana un campeonato de fútbol y todos empatizamos con eso, pero ¿qué pasa cuando empatizamos con el dolor? ¿Qué pasa cuando empatizamos con el sufrimiento? Creo yo que hacer la danza de la vida es danzar por todos los arquetipos. Y eso nos permite ver al otro y vernos a nosotros mismos. Cuando realmente podemos comprender la experiencia del otro como propia y seguir danzando esto, con alegría, seguir danzando con esperanza, como hablábamos antes. Cómo ver con esperanza este mundo
tan cambiante? Sí, claro. ¿Cómo podemos ver con esperanza la vida tan desafiante? Y creo que parte de esa oportunidad que tenemos de sentir la esperanza es sentir estas nuevas oportunidades que suceden, tanto dentro como fuera. Pero en tu experiencia, trabajando con tantas personas, me imagino que, y lo que tiende a ocurrir, ¿no es cierto?, en procesos de transformación, como los procesos de sanación, muchas personas como que se transforman, probablemente algunas más, algunas menos, va a depender mucho en el estado en que están. Pero cuando tú hablas de lo salvaje, y hablábamos un poco que lo salvaje puede asustar, ¿no es cierto? Puede asustar al resto también, porque a veces una cosa es lo que uno logra, pero luego de pronto yo me siento salvaje, por ejemplo, y es lo que pasa cuando yo realmente hago estas cosas y me dicen loco, a mí no me importa, pero hay gente que si le dicen loca, le complica un poco más. ¿Cómo has visto tú un poco en las personas que se transforman el contactarse con lo salvaje? Y que eso, de alguna forma, lo puedan realmente aplicar a la vida diaria sin que sea un peligro. Para mí, una reflexión importante sobre una definición de salvaje podría ser la expresión de tu propia naturaleza. Perfecto. Cuando el oso va al río a cazar un pez, va a encontrarse con su naturaleza. Cuando el águila planea en el cielo, está manifestando su naturaleza. Entonces, lo bonito de esta pregunta es cómo ayudamos a las personas a encontrar su naturaleza. Eso es interesante porque en el fondo también es aceptar la naturaleza. Ayer escuché una historia que la encontré muy divertida, porque es la historia clásica del príncipe, o sea, del sapo y la bella, así como que era un príncipe que estaba aburrido de que todas las mujeres quisieran estar con él porque era el príncipe, y entonces le dice un hechicero que estaba aburrido por eso, y el hechicero lo convierte en sapo. Y entonces lo convierte en sapo y, en fin, la pasa súper mal como sapo, obviamente, porque lo pasean de un lado para otro, lo tratan de matar, etcétera, hasta que una chica lo toma y lo trata bien, pues. Entonces el príncipe queda como sorprendido porque es como, no le dice que es feo, nada, sino que como que lo cuida y le dice, te voy a llevar a una charca donde vas a estar más seguro. Entonces él se emociona y con eso se transforma en príncipe. Y ella se da cuenta que es el príncipe. Y él entonces le dice, bueno, yo soy el príncipe, y como que se las daba de bacán. En Chile bacán es como, bueno, en bastante parte de Latinoamérica se usa la palabra, pero es como, wow, soy genial. Ajá. Y entonces dice, soy príncipe, qué sé yo, así que me encantaría casarme contigo. Entonces ella lo queda mirando así nomás, y él le dice, no, perdón, conozcámonos primero. Y él se da cuenta en el fondo que él estaba cayendo en su mismo estereotipo. Pero ella entonces le dice una cosa que la encontré muy sabia, y esta es la parte que me gusta más de la historia y la que menos se cuenta. Normalmente se cuenta hasta ahí la historia. Y ella le dice, es que nosotros tenemos que ser quienes somos. No te avergüences de tu naturaleza de príncipe, porque tú querías ser como un plebeyo en el fondo. Porque de alguna forma no querías ser, pero es que en realidad tú también puedes ser tú mismo, incluso siendo príncipe. Y lo encontré interesante porque en el fondo pasa que mucha gente como de repente que tiene poder y todo dice, oye, me despojaría del poder. No, pero también puedes ser auténtico incluso si tienes eso, como en el fondo no renunciar a cosas que son de alguna forma parte de ti o de tu esencia. Eso no te hace menos auténtico. Todo lo contrario, puedes ser súper auténtico en esa diferencia. Y eso como que a veces creo que cuesta. ¿Por qué costará tanto ser auténtico, ser uno mismo? Yo creo que estamos hablando de las nuevas posibilidades, de nuevo. Por ejemplo, cuando Gurdjieff presenta el cuarto camino, lo presenta como una versión de presentar otro camino de iluminación. Más allá del camino del yogi, más allá del camino del sacerdote, más allá del camino del mago, más allá del camino del mendigo, etc. Podemos encontrar una versión propia ahora. Creo yo que esta sociedad y este tiempo nos está dando la oportunidad de nuevo de crear nuevas versiones de nosotros mismos y de lo que podemos alcanzar a ser en el equilibrio entre la sociedad y el mundo mágico espiritual. Cada uno deberá ver cómo equilibrar eso y cómo hacer que estas dos cosas dancen juntas. Claro. Lo complejo es cuando se oponen estas dos cosas. La versión
del sacerdote o del monje o de la monja es que tienes que sacrificar, renunciar a algo para obtener lo que deseas. Si bien parte de la historia es cierta, mucha de la historia no es cierta. Hoy día estamos en un mundo abierto y podemos danzar en esta realidad presentando nuestro propio equilibrio. Aquí también la invitación está a hacer tu equilibrio. Claro. ¿Y cómo? Bueno, yo creo que tú tomas algo que es bien clave, que en el fondo tiene que ver con los nuevos tiempos. Yo creo que las generaciones de ahora no son como las nuestras. Nosotros venimos un poco, yéndome como a lo comercial, entre comillas, venimos a lo que se llama la generación de padres medio boomer, ¿no sé? Esto seríamos como la generación X, y luego vienen como los millennials, que son como la gente media deprimida, que de alguna forma se formó como entre medio, y luego vienen como los Zetas, que es la generación un poco más chica, que están como medio perdidos porque vienen como de abuelos super boomer, pero que de alguna forma son bastante más deconstruidos. Como que de alguna forma me toca hablar con mucha gente joven, y me impresiona cómo les importan bastante menos muchos de los criterios, como de derecha, izquierda, femenino, masculino, qué sé yo. Más bien estamos todavía atados a temas que tienen que ver como con el trabajo, por ejemplo. Este asunto como de que, bueno, que si quieres ser alguien de la vida tienes que tener un título, y es como que estamos en un tránsito intermedio, porque hay muchos jóvenes que no creen en eso, pero saben que es verdad. Es como, no creo que para ser alguien tenga que tener un título, sin embargo sé que nadie me va a contratar si no tengo uno. Y es como que estamos en un mundo medio roto, en el sentido de que como si hay una gran resistencia todavía, como de algunos que quieren tratar de aferrarse a este mundo más domesticado. Pero de alguna forma pareciera ser que va liberándose, o sea, como que... Pero al mismo tiempo, esos mismos jóvenes que son mucho más deconstruidos, son también cada vez menos espirituales. Como sí y no, es raro, porque es como, siempre me acuerdo de Maturana, que él decía que no era espiritual y no creía en Dios, pero sin embargo creía en el amor, y que todo estaba conectado y todo, y básicamente su metáfora era, en fin, no quiero juzgar, pero de alguna forma si uno leía, ¿no es cierto?, era súper conectado, era muy parecido a cualquier lógica chamánica, espiritual o demás. Y es como eso, un poco que tú digas a los jóvenes, no, pero yo no soy espiritual, pero creo que estamos todos integrados, que estamos conectados con la naturaleza, que los animales, que todo, y es como que van hacia lo salvaje, pero no se le quiere dar esa nomenclatura. Creo que también por un poco de resistencia, que todo lo que le damos nomenclatura lo atrapamos también. Exacto. Como que la nomenclatura se transforma en algo que atrapa. La clasificación, y por eso hablaba antes de darnos la posibilidad de abrirnos a muchos arquetipos, a varias formas de vernos en una sola persona. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí en la mitad de la vida veo que aprendo a ver más colores cada día. Claro. Me enseñaron a ver pocos colores. Sí. Me enseñaron a ver blanco y negro. Ahora ya no veo el blanco y negro. Veo la infinita amplitud de grises de la vida. Sí. Y así con los colores. Creo que parte de esta historia es aprender a ver y darse la oportunidad de verse desde otro lugar. Claro. Si tenemos el tema de la domesticación, que domesticar, domus, casa, es esta seguridad que nos han dado de decir casa versus naturaleza. ¿Cómo invitar a las personas a encontrarse con los elementos de la naturaleza? Por ejemplo, abrirse a la magia. Cuando hablamos de la magia, cuando la persona conoce el fuego solamente para calentar su comida, ¿cómo nos conectamos con ese espíritu mágico del fuego? Claro. Que nos genera un rito, por ejemplo, que en culturas ancestrales el fuego era un rito de iniciación. Sí. ¿Y cómo podemos generar esa danza alrededor de esa conexión con los elementos de una manera más mágica y por lo tanto directa? Me gusta.
Entonces yo creo que sería, como para ir cerrando este episodio, podríamos dejarle un ejercicio a la gente. Entonces yo voy a proponer un ejercicio y tú ves si se te ocurre cómo lo podemos mejorar. Exacto. Pero me imagino que cada uno de los que nos está escuchando como que elija un elemento. Por ejemplo, el fuego. Puede ser prender la llama de la cocina, no para que ir a hacer una fogata, pero o el agua, que puede ser ver un río o incluso dejar corriendo el agua de la llave. O quedarse sentado escuchando el viento. O agarrar un macetero y ponerse a jugar con la tierra. Pero que mientras hace ese ejercicio, mientras se queda un rato, digamos un rato de contemplación, mínimo 15 minutos, interactuando con observando cómo cae la arena o cómo pasa el agua y todo, y dejar que eso ocurra. Y cuando ya esté como un poco conectado al ritmo del agua, a la arena que está cayendo, que se imagine a sí mismo. Como si no hubiera nadie que pudiera criticarlo. ¿Cuál sería la ropa con la que estaría más cómodo o cómoda? ¿Cuál sería la posición en la que estaría más cómodo o cómoda? No tiene que ser algo estrafalario y tal. Sí, puede ser con buzo, con pijama, vestido elegante a lo mejor. Pero, ¿cómo sería si nadie le fuera a decir nada por cómo está? Y que haga esa imaginería. No sé si te parece. Como se dice en Argentina, y ya está. Y ya está. Así. Así que ya saben, hagan ese ejercicio. ¿Ya? Y coméntenos en las redes sociales que vamos a tener, o tenemos, ya sabrán. Y aparte que, bueno, luego tendremos en nuestro Patreon la posibilidad de que quienes quieran tener como la sesión de profundización de cada uno de estos capítulos, vamos a tener sesiones por Zoom donde vamos a poder conversar de todo. Perfecto. Porque habrá gente que tenga preguntas y todo, y la idea es que podamos tener esta conversación. Perfecto. Muchas gracias entonces en este siguiente capítulo y seguiremos conversando en el próximo. Genial, nos vemos. Nos vemos.